Saludos, mi nombre es Anderson Fabricio Quilleredia, estudiante del cuarto semestre de Electromecánica en el Instituto Superior Tecnológico Vidanueva. En esta ocasión les voy a presentar Introducción al Control Industrial. ¿Qué es el control industrial? En electricidad se denomina control industrial al circuito que es capaz de realizar la secuencia lógica sin la intervención del hombre. Los automatismos se utilizan tanto en el sector industrial como en el doméstico, para operaciones dispares como arranque y control de motores, gestión de energía, subida y bajada de persianas, bandas transportadoras, es decir, el control industrial entra en todo ámbito donde se utilice energía eléctrica. El principal componente del control industrial es el contactor, porque el contactor es un dispositivo electromagnético que permite ser controlado a distancia para cerrar o abrir circuitos de potencia. Una de las principales aplicaciones del contactor se realiza en el control de los circuitos de alimentación de todo tipo de motores eléctricos. Las principales partes de un contactor son bobinas, circuito de magnético, contactos eléctricos que se dividen en contactos de fuerza y contactos de mando. En los contactos de fuerza encontramos la identificación L1, L2, L3 y T1, T2 y T3. Estos contactos se utilizan para la alimentación de fuerza, mientras que en los contactos de control encontramos 13 y 14 denominados NO o normalmente abiertos, 11 y 12 denominados normalmente cerrados o NC y A1 y A2 que encontramos como son los terminales para energizar la bobina, ya sea a 120 o a 220 voltios de corriente alterna. El control industrial siempre vamos a encontrar dos circuitos eléctricos, que son los circuitos de potencia y circuitos de control. En los circuitos de potencia encontramos todo lo que es relacionado a breaker o conocidos como protecciones termomagnéticas, protecciones térmicas, que son los relés térmicos, los motores y los contactores. Por otro lado, en los circuitos de control encontramos las protecciones magnéticas, que son los fusibles, que se debe siempre anclar a las fases. Cabe recalcar que en toda protección termomagnética o magnética debemos siempre proteger la fase, ya que el neutro, la línea de, si es que estamos utilizando 120 voltios, ya que la línea neutro no se puede proteger porque es una línea que cierra el circuito, que se ayuda a estabilizar el circuito. En el caso de que estemos utilizando dos líneas que sea 220, debemos utilizar las protecciones que son tanto en línea 1 como en línea 2, y en el caso de utilizar 220 trifásico, debemos utilizar la protección en línea 1, línea 2 y línea 3, de acuerdo a los diferentes tipos de tableros que estemos utilizando. Pulsadores de marcha y paro también encontramos en los circuitos de control, conexiones de contactos en los contactos auxiliares, relés de estado sólido, como son los relés también de tiempo, luces piloto, entre otros más. Los principales estándares internacionales en simbología eléctrica utilizados hasta la actualidad son los siguientes. La normativa española UNE EN 60617, la cual está vigente desde el año 1999 hasta el día de hoy, es la normativa encargada de regir en todo circuito eléctrico la simbología eléctrica y electrónica correctamente como debe estar estipulada. Así también la normativa española UNE EN 60204-2, encargada de regir las normas, nombres e identificaciones de los componentes por los que conforma un tablero eléctrico, y también la norma de construcción de los mismos, cómo deben estar construidos, dónde se debe hacer los orificios, cómo debe estar estipuladas las canaletas y en especial también los colores de identificación de los tableros. Dentro de los mandos, elementos de mando y señalización, encontramos los siguientes. Dentro de este apartado están los sistemas de mando permanente y los sistemas de mando instantáneo. Dentro de los sistemas de mando permanente, son los que al accionar el dispositivo de puesta en marcha permanecen en esa posición hasta que se actúa nuevamente sobre ellos. En cambio, los sistemas de mando instantáneo tienen la capacidad de recuperar la posición de reposo en el momento en que cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Entre los principales tenemos estos. En sistema de mando permanente tenemos los interruptores,
los selectores de 2, 3 posiciones y selectores de potencia. Cabe recalcar que estos solo son para sistemas manuales, mientras que para sistemas automáticos encontramos los sistemas de mando instantáneo, que son los pulsadores, faros de emergencia, finales de carrera, sensores de estado sólido y todos otros, entre otros sensores que tenemos en la alta gama de encontrar en el sistema eléctrico. La señalización. La señalización también se realiza de acuerdo a los colores, como puede ser rojo apagado, verde encendido y amarillo que está lanzando una alerta, ya sea de riesgo, ya sea de calentamiento, ya sea de cualquier tipo que esté programado el sistema de control. Dentro de los dispositivos, otros dispositivos utilizados en la automatización encontramos los relés de estado sólido, relés temporizados, que en estos se subdividen en relés on-the-line y off-the-line. El relé on-the-line está diseñado en el retardo a la conexión y los relés off-the-line está diseñado el retardo a la desconexión. Estos dispositivos son dispositivos electrónicos que permiten realizar acciones de activación o desactivación después de un tiempo. Temporizadores on-the-fly, como ya lo decimos, retardo a la conexión, se basa en el proceso de funcionamiento cuando la bobina es conectada a la alimentación, comienza el proceso de temporización interno dentro y después del tiempo ajustado los contactos del mismo cambian de posición. Es decir, si es que tenemos contactos normalmente abiertos, estos van después de un tiempo establecido, estos van a pasar a ser contactos normalmente cerrados. Si tenemos contactos cerrados después de un tiempo, estos contactos van a hacerse contactos normalmente abiertos. Esa es la lógica programable que se utiliza dentro de estos relés de conexión. En cambio, los relés temporizadores off the line con retardo a la conexión, quiere decir que en el momento de conectar a la bobina la activación de alimentación, los contactos del temporizador actúan volviendo a la posición de reposo una vez transcurrido el tiempo configurado. Es decir, tenemos activado un contacto normalmente cerrado. Programamos el tiempo de 2 segundos. Al activarse, la bobina empieza a contar y, por ejemplo, se va a desactivar después de un tiempo de 2 segundos, va a pasar a un contacto normalmente abierto. Dentro de la simulación y programación de todos estos circuitos, cabe recalcar que debemos utilizar para mejorar el campo, el amplio para la aplicación, hay un programa que se puede utilizar que es el Cadecimo, que es un programa ejecutable, gratuito y disponible en Internet, solo con la única posibilidad que hay que tener en cuenta, que es la normativa de identificación de cada componente. Como le decíamos antes, las normas de identificación que debemos utilizar son las mismas que se utilizan con el fin de que las otras personas que visualicen nuestros circuitos puedan interpretarlos y conectarlos de forma muy fácil, ¿no? Fácilmente. Todo esto se desarrolla bases a la programación y sistematización de todos los circuitos de control industrial. Es así que, en resumen, podremos decirle que el control industrial entra en todo tipo de proceso industrial, desde un encendido y apagado de un motor hasta un sistema complejo que ya viene con un módulo de Ethernet y cualquier otra situación que le podamos utilizar, como es un PLC, entre otras cosas. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima.